Muy buenos días, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo ampliamente a cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y en esta mañana preciosa vamos a compartir un mensaje muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Y este mensaje se titula Entre signos de interrogación. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Muchas veces pensamos que se necesitan grandes recursos, que se necesitan grandes habilidades para poder servir a Dios. Muchas veces pensamos que no somos los más capacitados, que no tenemos los recursos necesarios para que Dios nos use y para poder ser de bendición a las multitudes que nos rodean. Y muchas veces actuando así, somos nosotros los que minimizamos a Dios. Porque Dios anda buscando personas dispuestas, personas fieles, idóneas. Él no anda buscando gente con muchos recursos. Vamos a ver en esta mañana varios ejemplos de personas que fueron grandemente usados por Dios, personas que con su vida impactaron toda una generación y sin embargo no tuvieron en sus manos, en su poder, grandes recursos, no tuvieron grandes habilidades. El primer ejemplo lo encontramos en la vida de Moisés, y esto aparece en Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 5, y dice de la siguiente manera. El libro de Éxodo, capítulo número 4, los versículos del 1 al 5, dicen así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos míos queridos, es el momento en el cual Dios está llamando a Moisés y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? En primer lugar, partamos de que Dios está hablando a Moisés desde una zarza. Moisés está apacentando las ovejas de su suegro, de Jetro, y ve cómo una zarza estaba ardiendo, pero esa zarza no se consumía. Y de aquella zarza Dios habla a Moisés. Pregunto, ¿hay alguien en esta mañana que tenga en su casa o en su poder algún mueble de madera que haya sido construido con madera de zarza? ¿Verdad que no? ¿Qué fruto da la zarza? Creo que ninguno. Ahora, ¿por qué Dios usa una zarza habiendo rosas, claveles, jazmines, habiendo tanta flor? ¿Por qué no usó un árbol de otro tipo, un arbusto de otro tipo? Dios usó una zarza. Él puede usar a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Dios no hace acepción de personas. El poder no está en nosotros, ni en lo que tengamos. El poder está en el Dios en el cual creemos. Y ahora Moisés tiene solamente en su poder una vara, un pedazo de rama de árbol. Y Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Dice, con eso es suficiente para yo usarte. Con eso es suficiente para que el pueblo de Israel crea que yo te he enviado. Y ahora esa vara pasa a ser la vara de Dios. Dice en Éxodo capítulo 4, versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer
se llama Séfora, y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no es la vara de Moisés, aquella vara es ahora la vara de Dios, pero una vara en las manos de un ser humano no marca la diferencia. Cualquiera puede tener una vara en su mano, pero no todo el mundo lo que tiene en su mano lo dedica al Señor. Lo pone en las manos de Dios para ser usado por Dios, para bendecir a las multitudes. Con esa vara Moisés dividió el mar Rojo. Dice la Biblia en Éxodo capítulo número 14, versículo 15 y 16. Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16 dice lo siguiente: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Alza tu vara, lo que tienes en la mano, aquello que me has dedicado a mí, aquello con lo cual yo te he dicho que te voy a usar, que la gente va a creer que yo te envié. Toma tu vara y levanta y divide el mar. Sabemos, hermanos, y tengamos presente que la vara no tiene ningún poder. El poder lo tiene el Dios maravilloso que creó el universo y que nos quiere usar con los pocos recursos que tengamos y que los pongamos a disposición del Señor. Con esa vara Moisés abrió el mar Rojo y todo el ejército, todo el pueblo de Israel pudo pasar por lo seco. Y esa misma vara la usó para dar muerte a los egipcios cuando el mar vino sobre ellos. También con esa vara Moisés golpea una peña y sale agua. Dice en Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río. He aquí que yo estaré delante de ti allá sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora Moisés usa la vara de Dios, la vara aquella que él tiene y que la ha puesto para gloria de Dios, en las manos de Dios, para bendición de multitudes. Golpea una roca y de esa roca sale agua. Algo imposible para nuestra mente humana, pero posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo. Ahora esta vara también fue usada para traer una gran victoria sobre el pueblo de Israel. Moisés, dice la palabra de Dios, vamos a verlo en Éxodo capítulo 17 también, los versículos del 9 al 11, dice, desde el 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hermanos, cuando Moisés con su vara en su mano alzaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando en la guerra. Cuando bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Entonces, miren cuán grandemente fue usado, y son algunos ejemplos de los muchos ejemplos que hay en la vida de Moisés con esa vara. Son algunos ejemplos que nos muestran el poder de Dios y lo que Dios puede hacer con nuestros poquitos recursos cuando los ponemos a su disposición para su gloria, para su honra. Podemos hablar también de David, aquel jovencito que enfrentó al gigante con una honda. David va a la línea de batalla a enfrentar al gigante Goliat, aquel hombre que durante 40 días ofendía a los escuadrones de Dios, que los provocaba por la mañana, que los provocaba por la tarde, y todos le tenían miedo. Pero David llega allí a aquel lugar y ve a aquel gigante ofendiendo al pueblo de Dios, y David va a enfrentarle. La gente le dice: tú no puedes enfrentarte a él. ¿Sabes qué? Tú eres un joven,
Tú eres un muchacho y él es un guerrero desde su juventud, te puede matar. Y David dice, yo voy a pelear con él. David coge su onda, algo insignificante, un jovencito peleando contra un gigante, un hombre de una gran estatura, un hombre preparado para la guerra desde su juventud, un hombre que había sido reconocido en todas las batallas que había luchado. Y ahora David coge su onda, coge 5 piedras lisas de un arroyo y va a enfrentar al gigante. El gigante comienza a reírse, comienza a burlarse de David, viendo a aquel jovencito con piedras, enfrentando a aquel gigante con una lanza, con una espada, con toda su armadura, que la Biblia describe el peso de esa armadura. Y él le tiene en poco. Y le dice, tú vienes a mí con piedras y palos como si yo fuera un perro, te voy a matar. Le dice el gigante a David. Y David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y David fue allí, cogió su onda, puso su piedra, corrió a la línea de combate, a la línea de batalla, y comenzó a mover aquella onda, y cuando David tiró la piedra, le dio al gigante en la frente, y el gigante cayó y murió. Hermanos míos queridos, un jovencito con 5 piedras, una onda. ¿Qué es eso para enfrentar una batalla? Pero puestas en las manos de Dios es algo muy importante. Porque no cuenta lo que tú tienes. No sirve de nada lo que nosotros sabemos, lo que podemos lograr por nuestra propia fuerza humana. Eso no sirve de nada. Pero cuando descansamos en Dios, cuando ponemos los poquitos recursos que tenemos en las manos de Dios, hermanos míos queridos, pueden suceder grandes cosas para la gloria y para la honra de Dios, para la bendición de toda una generación. Todavía la vida de David y este acontecimiento que ocurrió hace miles de años atrás sigue bendiciendo nuestra vida. Tenemos también el ejemplo de un niño. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo del 1 al 15. Podemos verlo ahí. En Juan capítulo 6, versículo 1 al 15 dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que coma cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Lo podemos dejar hasta ahí. Hermanos míos queridos, vemos que ahora un niño, la merienda de un niño, 5 panes y 2 peces, en las manos de cualquier ser humano no es nada. Cualquier persona se los puede comer y quedarse con hambre. 5 panes y 2 pececillos. Pero en las manos de Dios, 5 panes y 2 peces.
llegan a ser tan útiles, llegan a ser de tanta bendición, que pueden saciarse 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, e incluso sobrar 12 cestas llenas. Lo que tú tienes en tu mano es importante. Lo que tú tienes en tu poder es importante. Quien tú eres es importante. Si tú lo que tienes, aquello con lo cual tú deseas servir a Dios, si eso tú lo pones en las manos de Dios, va a ser una bendición para tu vida, y va a ser una bendición para tu familia, y va a ser una bendición para la ciudad donde tú vives, y va a ser una bendición para multitudes. Porque para Dios no hay límites. Para Dios todo es posible. No importa lo que tú tengas en tus manos, importa al Dios maravilloso al cual tú estás entregando lo que tienes. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de fortuna, no estoy hablando que tú des lo que tienes. Estoy hablando que des tu talento, que des tu tiempo, que des tu fuerza, que des tus energías. Hay otro ejemplo también de una persona anónima. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, no lo vamos a leer. En Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39, también nos habla de otro milagro que Jesús hace y que alimenta a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solamente 7 panes y unos pocos pececillos. Dios hace el milagro de multiplicar los panes y los peces. Un almuerzo de una persona, 7 panes y unos pocos pececillos, y al final sobran, después de haberse saciado todo el mundo que estaba allí presente, sobran 7 cestas llenas. Imagínate todo lo que tú puedes hacer con lo que tienes en tus manos, con los grandes recursos, con las grandes habilidades que hoy contamos los seres humanos en este país. Podemos hablar de aquella persona que prestó su pollino, que prestó el burro para que Jesús entrara triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, donde cada año en casi todo el mundo se lee esta historia de aquel hombre que pone su burro para que Jesús se monte en él y entre en la ciudad de Jerusalén triunfal, donde la gente le aclama: Jesús, el Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Podemos hablar de aquella persona que prestó un aposento alto para que Jesús con sus discípulos participasen de la Pascua. Y Jesús come aquella Pascua con sus discípulos en este aposento alto, que era de una persona que lo presta para que Jesús cene en ese lugar con sus discípulos. Y Jesús en aquel lugar instituye el nuevo pacto, teniendo presente a sus discípulos como símbolo de todos los creyentes de todos los tiempos. Teniendo como símbolo el pan y el vino, Jesús instituye el nuevo pacto. Cuando cogió la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos, porque este es el nuevo pacto, que por muchos será derramada para remisión de los pecados. Ocurrió algo interesante, y en casi todas las iglesias, domingo tras domingo, se leen estas historias. Y comenzó cuando un hombre prestó el aposento que tenía. Podemos hablar también de aquella mujer que derramó perfume sobre el cuerpo de Jesús y preparó el cuerpo de Jesús para su sepultura. Tenía un alabastro de perfume de nardo puro de gran precio y lo derramó sobre el cuerpo de Jesús, y estaba allí preparando el cuerpo de Jesús para su sepultura. Varios evangelios recogen el hecho, y Jesús dijo que lo que esa mujer había hecho se debía de divulgar por el mundo. Podemos hablar también de un hecho que ocurrió y que viene narrado en Primera de Reyes. Vamos a buscarlo todos.
Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Dice así. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Y está hablando de los tiempos de Elías, el profeta Elías. Un momento en el cual vino una gran sequía como castigo de Dios para el pueblo de Israel, donde 3 años y 6 meses se tardó para que lloviera. Donde Dios estaba castigando la idolatría sobre el pueblo de Israel. Y dice, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Esta mujer solamente tenía el último almuerzo. Pero Dios, hermanos, puede ser que se demore un poquito, pero Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y mucho más a la vida de aquellos que son fieles a Él, aquellos que le obedecen. El reloj de Dios camina lento, pero no se detiene. Sigue la historia, dice: y Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Un poquito de harina en una tinaja, un poquito de aceite en una vasija, en las manos de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra es nada. Se puede preparar un pan, comérselo y a las 2 horas tener hambre y se acabó la harina y se acabó el aceite. Pero hermanos míos queridos, en las manos de Dios es algo importante. Dios es capaz de multiplicar la harina. Dios es capaz de multiplicar el aceite. Cuando lo ponemos en las manos de Dios, cuando queremos glorificar a Dios por medio de ellos, cuando somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a su voz, hermanos, ¿qué tienes en tus manos? Podemos hablar de las personas que tenían solamente los conocimientos a través de la historia y fueron capaces de traducir la Biblia de un idioma a otro. Y hoy tenemos la Biblia traducida a casi todos los idiomas y dialectos principales del mundo, gracias a estas personas que invirtieron su tiempo, que invirtieron su dinero, que invirtieron energías para que esto fuera posible. Pero tendríamos que hablar también de Dios, quien tuvo solamente un solo hijo y lo dio. Él cogió su hijo, su único hijo, y lo dio por amor a usted y a mí. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
La Biblia dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entregó su Hijo y era lo único que tenía. Grandes recursos tenemos, grandes habilidades tenemos, grandes posibilidades tenemos de ser usados por Dios, de ponerlo poquito en las manos de Dios y ser de bendición a multitudes. No se necesitan de grandes recursos, no se está pidiendo dinero, estamos hablando de talentos, estamos hablando de tiempo, de energía, de fuerza, de un corazón dispuesto para entregar a Dios lo que Él te pida. Con lo que tenemos, con lo que somos, podemos ser útiles a las multitudes que nos rodean. Lo que tengas en tu mano es importante para extender el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Dios quiere que trabajes con lo que tienes en tu mano, con lo que Él te ha dado, para su gloria, para su honra. La iglesia debe de despertar. Leíamos hace un momento Efesios 5, si mal no recuerdo, donde dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia parece que está dormida. Debemos salir a la acción. Debemos salir a la ofensiva. Debemos despertar. En la iglesia parece estar como en los días del profeta Jonás. Mientras Jonás estaba en el interior de la barca, del barco, dormido, roncando, los marineros idólatras estaban cada uno clamando a su Dios en aquel temporal. La iglesia debe de despertar. La iglesia es la que tiene la relación con Dios. Y quiero decirles algo. Sodoma y Gomorra fueron destruidas no por la maldad y el pecado que había en aquel lugar, no porque allí se practicaba la homosexualidad y las personas eran poco hospedadoras con la gente. No fueron destruidas por eso, aunque también, sino fueron destruidas porque Dios no halló allí 10 justos. Si Dios hubiese hallado allí 10 justos, como le pidió a Abraham, Dios no hubiese destruido esas ciudades. La iglesia debe de tomar su función de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo. Muchos piensan que lo que tienen es poco. Quizás usted solamente tenga su voz, úsela para la gloria de Dios. Quizás usted solamente tenga sus manos, úselas para la gloria de Dios. Quizás usted solamente tenga sus pies, úselos para la gloria de Dios. Quizás usted solamente tenga su juventud, úsala para la gloria de Dios. Quizás solamente tenga tus fuerzas, úsala para la gloria de Dios. Quizás solamente tengas ideas, úsalas para la gloria de Dios. Quizás solamente tengas una sonrisa, úsala para la gloria de Dios. Quizás tengas solamente un gran corazón, úsalo para la gloria de Dios. Hay un joven que nació sin manos y sin pies, y es un joven que decidió enfrentar la vida, decidió poner su vida en las manos de Dios y ser de bendición a las multitudes. Imagínense, un joven de niño, de nacimiento, nació sin manos y sin pies. Sin embargo, él no se quedó en una esquina diciendo: bueno, Dios me hizo así, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, jamás voy a hacer de bendición a otros con tantas limitaciones. Sin embargo, él no se quedó así amargando su corazón, sino que quiso ser de bendición a otros. Se puso en las manos de Dios con todas sus virtudes, con todos sus defectos, con todo lo maravilloso que tiene. Se puso en las manos de Dios y es un joven que habla a miles de personas a través del mundo y ha sido de bendición para miles de personas. Es un joven que es un instrumento en las manos de Dios, por donde Dios habla a muchos jóvenes y donde Dios anima a la juventud, donde Dios anima a los seres humanos a servir a Dios, a amar a Dios con todo su corazón. Podemos hablar de Juan Bunyan, este hombre que en sus manos tenía algo con qué escribir,
y él lo usó para la gloria y la honra de Dios. Y escribió un libro que se llama El progreso del peregrino, que es uno de los libros más vendidos, es uno de los libros más leídos después de la Biblia. Uno de los más leídos después de la Biblia y una joya de la literatura cristiana, Juan Bunyan. Hermanos míos queridos, Dios puede hacer muchos milagros con lo poco que tenemos en nuestras manos, con nuestros pocos recursos, con nuestras pocas capacidades. Dios puede hacer grandes cosas para la bendición de multitudes. Aun cuando no tengamos nada en nuestras manos, aún todavía Dios puede usarnos, porque Dios hizo de la nada el universo. Dios de la nada, cuando no existía nada, Dios creó todo lo que existe de la nada. Es decir, que no se necesita ni aún tener algo en nuestras manos, en nuestro poder, para ser usado por Dios, para ser de bendición a otros. Simplemente basta con tener un corazón dispuesto, simplemente basta con ser fiel a Dios, con querer honrar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios y querer ser de bendición a nuestros semejantes. Ahora tenemos que dejar de pensar que no podemos hacer nada, que Dios no puede usarnos. Tenemos que dejar de pensar así. Y tenemos que comenzar a renovar nuestro entendimiento y comprender la grandeza de Dios, que para Dios no hay nada imposible. No limites a Dios. Para Dios no hay nada pequeño. Ten fe, usa lo que tienes, no dudando que puedes hacer grandes cosas. Recuerda que con una simple vara puesta en las manos de Dios, Moisés guió el pueblo, hizo prodigios milagrosos, dio agua, abrió el mar rojo. Imagina todo lo que tú puedes hacer para la gloria de Dios con tan solo lo que tengas en tus manos. Es triste los tiempos, la época del profeta Isaías, cuando Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién ha oído a nuestro anuncio? ¿Y quién irá por nosotros? Y qué hermoso escuchar las palabras de Isaías cuando dijo: envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, ¿podrá usted decir al Señor: envíame a mí? ¿Podrá usted en esta mañana decir también: Señor, usa mis recursos para tu gloria? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, aparece un gran desafío para la iglesia. Dice Isaías, 1 Corintios capítulo 15, versículo número 58, si quieren pueden buscarlo, vamos a estar ya terminando con este versículo. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Está escribiendo para la iglesia, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: hermanos míos amados. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene recompensa. Dios está mirando cada cosa que hacemos, y Dios un día nos va a pedir cuenta por los recursos, por las habilidades que Él nos ha confiado. Somos administradores de Dios, administramos los bienes ajenos. Todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que Dios nos ha dado a Él le pertenece, y Dios quiere que lo administremos, que seamos mayordomos de lo que Él nos ha dado, y un día el Señor de la iglesia viene a pedir cuenta. Recordemos que Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros como cristianos, como imitadores de Jesús, como sus seguidores, debemos también servir. El desafío es: ¿qué tienes en tu mano? Eso que tienes en tu mano, úsalo para la gloria de Dios y para la bendición de multitudes. Que Él le bendiga.